Mi nombre es Rodrigo Pérez Bravo. Yo soy el profesor que en esta nueva circunstancia de dar clases por la tecnología actual, vista el coronavirus, estaré entonces grabando algunas de las lecciones que yo les remitiré y que en el transcurso nos pondremos de acuerdo por otras vías, como correo electrónico, para yo suministrarle algún material que nos facilite un poco, digamos, el estudio de la materia. Por lo pronto, ustedes deben tener el programa que nos corresponde a este año. Ustedes vieron en el octavo semestre, vieron derecho laboral, pero fue la parte del derecho laboral que era la parte sustantiva. En otras palabras, el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, las vacaciones, la suspensión, etc. En el noveno semestre, el que nos corresponde a nosotros, es simplemente puro procesal. No solamente la parte procesal de los juicios, sino el resto de los procesos en los que está imbuido la materia laboral. Como quiera que todavía no me he presentado, mi nombre es Rodrigo Pérez Bravo. Yo estoy graduado en la Universidad Central de Venezuela desde 1972. No nos graduamos antes porque Caldera, que era presidente en aquel entonces, se le ocurrió allanar a las escuelas técnicas industriales y también a la Universidad Central de Venezuela y se perdió un año. En ese año que yo estaba igualito que ustedes, en lo que pudiera ser el quinto año, digamos, de Derecho, ustedes los van por semestre y nosotros lo hacíamos por año, pero en ese año que perdimos en la universidad por haberse cerrado, yo me dediqué no a quedarme como vago durante todo ese año, sino que me puse a trabajar y a escribir un libro. Me permito enseñarles el libro que se llama Peligro en la Frontera. Esta edición es la segunda edición y esto es un análisis histórico-jurídico de los tratados colombo-venezolanos, donde también se ve la realidad socioeconómica de cada uno de los pueblos. Para aquel momento en que yo escribí, había más, o sea, las diferencias entre Venezuela y Colombia eran sustanciales. En Venezuela, en principio, los recursos petroleros, etcétera, y la forma como venía creciendo el país eran en alguna forma superior. Hay una teoría económica que habla de que la moneda mala destruye a la buena cuando los países son fronterizos. En el presente caso, en aquel entonces, Venezuela tenía una moneda donde 4.30 bolívares era $1. Y Colombia tenía grandes problemas económicos y por tanto su moneda había que pagar mucho más pesos colombianos por un dólar. Pero eso no significaba que fuésemos enemigos. Tanto que aquí en Venezuela hay, no sé, yo creo que mucho más de 1 millón de personas que son colombianas. Y se vinieron precisamente de Colombia en aquel entonces porque había circunstancias económicas anormales en aquel país, como los hay hoy en Venezuela, donde no solamente que se han ido a Colombia, sino a muchos lugares de Latinoamérica y a otras partes incluso de Europa. Siguiendo con el caso, posteriormente a este libro de Peligro en la Frontera, tuve la oportunidad en un juicio que instauré contra la ley del trabajo por unos artículos y pude obtener una decisión favorable en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y de ahí, y a consecuencia de esa acción, logré que se anulara unos artículos sobre la jornada de trabajo y escribí entonces este libro que se llama La inconstitucionalidad de la jornada de trabajo. Por último, hace aproximadamente unos 4 años o 5 años, me puse a volver a escribir, y escribí este libro que se llama Documental y Crítica sobre la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Quiero decirle que
en este libro hay algo curioso, que yo tuve que cambiarle el nombre porque donde se registran los nombres del aparato intelectual, pues, cuando usted va a escribir un libro, el sujeto no le daba paso, no me quería inscribir el libro, porque el libro se llamaba Los trabajadores y trabajadoras, Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora, documental y crítica, porque supuestamente, si decía como lo acabo de decir, entonces yo era el que había hecho la Ley Orgánica del Trabajo. Esto se lo digo nada más para que ustedes vayan entendiendo cuál sería la formación ideológica o la formación intelectual de una persona que trabaja en el registro de propiedad intelectual, y cómo creen ustedes que yo como ciudadano, o ustedes como ciudadanos, harían una ley. Nosotros pudiéramos como ciudadanos intervenir en lechura o en asesorar eventualmente, dependiendo de las materias en las cuales pudiésemos ser nosotros o tener conocimiento. Pero ni ustedes ni yo haríamos una ley, porque la ley le corresponde en este caso a la Asamblea Nacional. Antes le correspondía al Congreso. Antes había, recuerdo, muchos de ustedes a lo mejor no se acuerdan de eso, pero el Congreso era de diputados y de senadores. Entonces primero se discutía en esa Cámara Baja, que era la de diputados, y eventualmente si había que corregir algún error técnico o de cualquier otra naturaleza en la ley, iba a la Cámara del Senado, y en la Cámara del Senado se cambiaba los artículos que, digamos, se debían cambiar. Incluso en ese caso, yo tuve el honor, cuando se discutió, no la última, la ley que está vigente, sino la anterior, de ser asesor en el Senado, o sea, donde se discute la segunda instancia, pues ya fue discutida en primera instancia, que es el diputado. Yo tuve el honor de ser el asesor jurídico del Senado a los efectos de los problemas que se presentaron para la hechura de esa ley. Y tuve que hacer la propuesta para que se eliminaran más o menos unos 20 artículos, porque se habían aprobado unos artículos de la ley mexicana, y en México habían quebrado varias líneas aéreas a consecuencia de aprobar esos artículos. En aquella oportunidad, las directivas del Senado y todas las fracciones parlamentarias, hablo de todos los partidos, me encomendaron la tarea de reunir a todos los consultores jurídicos, las empresas existentes en Venezuela, para reunirnos con el doctor Caldera, porque el doctor Caldera era el padre de la criatura. Hablo padre de la criatura porque él fue el que hizo la Ley Orgánica del Trabajo. Recuerden que incluso la primera Ley Orgánica del Trabajo, que aun cuando era medio fascistoide, y era fascistoide no porque yo lo digo, sino que simplemente fue una copia de la Ley del Trabajo que tenía Mussolini, y Mussolini era un fascista. Y Caldera se copió de la Ley del Trabajo de Mussolini para poder hacer la primera ley que nos rigió aquí en del trabajo. Lo cierto es que logramos convencer al doctor Caldera, nos reunimos todos los consultores jurídicos de todas las líneas aéreas en aquel entonces, Aeropostal, Avenza, Diasa, etc. Y me dieron a mí la oportunidad para que yo fuera el que conversara en esa reunión con Caldera y le explicara por qué. Caldera entendió el factor y me señaló que fuese a hablar con cada uno de los jefes de fracciones a nombre de él para que se eliminaran esos 12 artículos, precisamente para no quebrar las líneas aéreas. Bueno, y así se hizo. Todas estas son anécdotas que me sirven para acercarme un poco a ustedes, vista la lejanía que nos da la cámara y los programas, digamos, electrónicos en esta pandemia. Ahora bien, yo quiero señalarle que en el programa que ustedes tienen de este semestre en materia laboral, el primer tema habla del derecho procesal del trabajo. Ahora bien, el derecho procesal del trabajo es uno de los temas más largos, o creo que es el tema más largo que hay en el programa. Por tanto, creo que haremos 2 o 3 grabaciones sobre este aspecto.
Recuerden que la materia laboral es diferente a la materia civil, a la materia mercantil. Ustedes en este año están viendo procesal civil seguramente y deben estar viendo procesal administrativo. Y cuando estén viendo la parte mercantil verán que el procesal civil se aplica también al derecho mercantil. Pero quiero desde ya decirle que el proceso laboral es absolutamente distinto al proceso civil o al proceso mercantil. El mercantil y el civil se rigen por el Código de Procedimiento Civil. En Venezuela también era así. La ley del trabajo, o cuando usted tenía algún problema, consecuencia de que se violara alguna normativa de la ley del trabajo vigente para aquel momento, cuando íbamos a juicio, nos regíamos por el Código de Procedimiento Civil. Eso significaba que cuando usted introducía una demanda a un tribunal laboral, bueno, simplemente a usted le podían meter una excepción dilatoria, perentoria, incluso a veces se demoraba en resolverse una excepción hasta 5 y 6 años porque eran tantas las causas y tantos los atrasos que se formaban en este tipo de materia que se requiere en principio que sea rápida, porque hay una persona que tiene problemas económicos, porque es una persona que está necesitando su salario o su sueldo, si es la que está demandando, o eventualmente la propia empresa, que no puede ser tampoco atacada incólumemente a los efectos de que quiebre, porque ella es la que le está dando trabajo a un conglomerado de ciudadanos que también alimentan a sus hijos. Pero en aquel entonces era complicado llevarlo a juicio. Yo tuve juicio, por ejemplo, yo demandé al Instituto Nacional de Obras Sanitarias, se llama INO, hoy es Hidrocapital. Yo representé en aquel entonces aproximadamente a 350 trabajadores. De esos 350 trabajadores yo introduje 162 demandas en forma individual y al resto de los trabajadores los agrupé en una demanda mero declarativa. Me imagino que ustedes ya les habrán dado esto y si no, pues traten de aprenderlo. Hay demandas de condena y hay demandas mero declarativas. En la demanda de condena usted pide al juez que condene al ciudadano que usted está demandando a que le entregue tal cosa, una casa, un carro, etc. En la demanda mero declarativa, usted lo que va a hacer ante el tribunal es decirle, ciudadano juez, yo quiero que usted declare que el lápiz que tiene la coordinadora o la delegada de este salón, declare que ese lápiz que ella tiene es mío. Pero el juez no está condenando a la delegada a devolverme el lápiz. Simplemente está señalando, si yo gano el juicio, que ese lápiz es mío. Ella a lo mejor sigue con el lápiz, pero el lápiz ya fue declarado a mi propiedad. Eso significa que eso me hace más fácil quitarle el lápiz, porque ya yo soy el dueño aunque lo tenga ella. Eso es una forma de diferenciar dentro de los mecanismos procesales la acción esa de condena y mero declarativa. Ahora bien, volviendo a lo nuestro, ustedes tendrán que comprarse la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque por ella es la que se rige lo que vamos a ver en el proceso. Lógicamente, ustedes deben tener desde el primer año de que están aquí la Constitución de Venezuela. Esta Ley Orgánica del Trabajo sustituyó a la vieja ley. Cuando ustedes se buscan en las disposiciones transitorias constitucionales, el artículo 4, ordinal 4 de la Constitución, recuerden, disposiciones finales de la Constitución, en ese ordinal 4 del artículo 4 van a encontrar que dentro del primer año de vigencia de la nueva Constitución, la que está actualmente rigiendo al país, ustedes se encontrarían que en el primer año de vigencia se haría una ley orgánica del trabajo que sustituiría a la anterior, a la vetusta vieja ley orgánica del trabajo o procesal del trabajo. Esta ley que les estoy diciendo, que se llama Ley Orgánica Procesal del Trabajo, efectivamente se aprobó y es la que está rigiendo en este momento a todos los tribunales laborales en este momento y desde la época en que eso se aprobó, un año después que se hizo la Constitución. Ahora bien, en este título, que es el tema 1, que se llama el Derecho Procesal del Trabajo,
Yo tengo que primero advertirles esto de que con esta nueva ley se logró, digamos, simplificar, agilizar, humanizar, digamos, los juicios laborales. Por lo que yo les decía a ustedes que si ustedes metían una demanda y la contraparte le metía una cuestión perentoria como excepción, usted podía durar 5 o 6 años esperando esa decisión nada más y todavía no habían entrado al fondo del litigio. Yo recuerdo tener en mi bufete 2 o 3 sentencias de juicios que duraron 10, 12, 13 o 14 años y que luego de haberlos ganado tenía que colgar las sentencias en alguna de las paredes de mi bufete porque no podían ser ejecutadas, debido a que incluso a veces las empresas habían quebrado en el tiempo. Entonces, al quebrar las empresas, ¿sobre quién usted pide la ejecutoria? Entonces, por eso le digo, hoy con la nueva ley, con la que comenzamos hoy a estudiar esta materia, pues vamos a ver que todo se ha hecho más fácil, se ha hecho más rápido, más fácil para todas las partes. Ahora bien, el derecho procesal del trabajo se puede definir como la rama del derecho procesal que se ocupa de los conflictos laborales, sean individuales o colectivos, que surgen en los procesos en materia de trabajo o seguridad social, entre empresarios y trabajadores. Ahora fíjense, cuando aquí se habla de conflictos individuales o conflictos colectivos, tiene que verse de lo que ustedes vieron el año pasado, que hay contratos individuales de trabajo, pero hay también contratos colectivos que serán parte, digamos, de la materia que iremos a ver nosotros en este periodo. Veremos también los contratos colectivos, pero las diferencias sustanciales que usted vaya a dirimir en tribunales se hacen tanto en materia individual como en materia colectiva, en los tribunales del país. Ahora bien, en Venezuela, cuando usted elabora una demanda laboral, y esto quiero que lo aprendan bien, porque esto no se lo van a decir los que le dan a usted mercantil, ni se lo va a decir que usted le dé el derecho procesal civil. Fíjense una cosa, normalmente en materia, para darles un ejemplo, si usted introduce una demanda en materia mercantil o una demanda en materia civil, usted puede decir al terminar la demanda, acompaño anexo 100 folios donde se demuestran las cuentas que se han venido señalando en el presente libelo de demanda. En otras palabras, usted hace su demanda y anexa un cuaderno, 2 cuadernos, X tantos folios. En materia laboral eso no se puede hacer. En materia laboral usted tiene que introducir su demanda, poner los requisitos de la demanda, el tribunal, usted en el momento lo va a dirigir al tribunal laboral, porque recuerde que cuando usted demanda, esa demanda tiene que ir a las oficinas de recepción que están en el tribunal, y allí es cuando eventualmente después va a haber un sorteo y eso va a caer en un determinado tribunal. Pero usted en el momento no sabe a qué tribunal le va a caer, simplemente usted introduce la demanda. Y luego de hacerse la distribución, eso caerá en un determinado tribunal.